Es un tipo bien formado, sereno, habla pausado, piensa antes de hablar, no es muy emotivo. Diego Pari hizo una muy buena representación boliviana, respaldando las propuestas, ofertas que hizo Chile a Bolivia para tener un acceso soberano al Océano Pacífico. Fueron como 11, 12 o 13, y él las respaldó muy bien en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda. Él ocupa el cargo en este minuto, es decir, desde ayer, del ex canciller, el doctor Fernando Guanacuni, ¿no? Que él indica va a estar con la familia y seguramente va a tener alguna representación diplomática, pero eso lo vamos a conocer. Es una tuición del presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales, a propósito, sostuvo este miércoles que esa designación, la de Gringo González, que era presidente de la Cámara de Senadores, renunció porque estaba cansado, quería estar con la familia, estaba decidida con antelación y que no tiene obligación de darle a los medios de comunicación toda la información sobre lo que hace. José Alberto, se le dice Gringo González, será el nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Tomará el lugar de Diego Pari, que asumió el martes como nuevo canciller de Bolivia, anunció esta mañana el presidente Evo Morales. El presidente manifestó que las dos salidas de las últimas semanas, tanto de González como de Guanacuni, tienen que ver con la estrategia marítima posterior al proceso que inició Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Con esa afirmación, el mandatario rechazó cualquier posibilidad de una crisis interna dentro del MAS que hubiese generado la salida de dos integrantes del círculo político más cercano del presidente. Morales, el presidente, señaló que todo estaba pensado al detalle y que no tiene obligación de darle a los medios de comunicación toda la información sobre lo que hace. Tras la salida de Gringo González de la presidencia de senadores, se tejieron una serie de conjeturas relacionadas con un desgaste que hubiera tenido, su relación con el presidente por su postura, con relación al juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa, tema Kíborax, la negociación que protagonizó con la Universidad Europea de El Alto y ausencias en actos gubernamentales del 6 y 7 de agosto. En la misma línea, Guanacuni se le atribuyeron errores relacionados con una mala gestión en UNASUR, dice este reporte del portal digital, un estancamiento en las relaciones con Perú, la contrademanda a Chile por las aguas del Silala que no habría tenido la repercusión esperada y una participación intrascendente en el Consejo de Defensa de las Naciones Unidas. Obviamente esto es especulación, obviamente. Bien, y los otros portales, sabe, dice, Gringo González representará a Bolivia ante la OEA. Página 7, Gringo González irá como embajador de Bolivia ante la OEA. La Razón Digital, Gringo González asumirá como embajador de la OEA con miras a la etapa post La Haya. Si bien él no es un comunicador, pero no es muy mediático, a ver si nuestra producción puede tener un par de palabras de Gringo González, ya se está movilizando con ello. Cambio Digital dice José Alberto Gringo González será embajador en la OEA. Bien, este dato es importante. Y también con el que empezamos el programa, con mi colega Óscar Portugal, sobre el caso del dirigente de la zona de los Yungas, Franklin Gutiérrez, el gobierno anticipa que coca excedentaria de la Asunta será erradicada en un mes. Una comisión de autoridades ingresó este miércoles al sector para mostrar lo que sucede. Una marcha de cocaleras protagoniza movilizaciones por tercer día en La Paz. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas protagoniza movilizaciones por tercer día en La Paz. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, afirmó este miércoles que máximo en un mes se erradicarán los cultivos excedentarios de coca de la Asunta, luego de un recorrido en helicóptero por la zona en compañía de la prensa. La eliminación de los cultivos de coca es cumplida por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELN, mientras cocaleros de ADEPCOCA se movilizan por tercer día consecutivo en La Paz buscando lograr la liberación del dirigente de esa zona, Franklin Gutiérrez, que usted ya tuvo el dato al principio del programa. De acuerdo con los informes que recibimos en la Asunta, se detectaron 1.500 hectáreas de coca excedentaria. Hasta la fecha se erradicaron 1.304 hectáreas, nos faltan 210 máximo.
230. Estimamos que entre 3 a 4 semanas los agentes de la tarea conjunta erradiquen por completo la producción excedentaria, aseveró la autoridad. Bien, de eso también vamos a hablar enseguida. También los comités cívicos, es importante que usted conozca, los comités cívicos se reunieron, una parte de los comités cívicos se reunieron en Santa Cruz y reorganizan estrategia en Santa Cruz frente a las primarias. No están de acuerdo con las primarias de esta ley recientemente aprobada, promulgada por el presidente Evo Morales, de organizaciones políticas. Ya decía la presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Gabriela Montaño, la elección de los principales candidatos se va a llevar adelante el 27 de enero. El 27 de enero, la elección de la última semana nacional del mes de octubre del próximo año. El líder cívico, hablo de Fernando Cuéllar, del Comité Pro Santa Cruz, anticipó que la reunión se han tomado determinaciones importantes, por ejemplo, una serie de movilizaciones, precisamente el 10 de octubre, día del retorno de la democracia a Bolivia, fecha elegida por Evo Morales también y la CONALCAM para movilizarse por la repostulación. Fernando Cuéllar, líder cruceño, presidente del Comité Pro Santa Cruz, fue el encargado de hacer el anuncio. Hace instante dejaron entrever que si el órgano electoral decide habilitar al binomio Evo Álvaro, pese a su inhabilitación en el referéndum del 21 de febrero del año 2016, las protestas callejeras se radicalizarán en defensa del valor del voto y del orden constitucional. Cívicos de 5 regiones llaman a protestas. Cívicos de 5 regiones, es lo último, llaman a protestas por el 21 de febrero, en el mismo día que la CONALCAM eligió. Ayer el presidente Evo Morales y el Consejo Nacional por el Cambio, que es CONALCAM, anunciaron movilizaciones en las calles para recordar los 36 años de recuperación de la democracia y en defensa del proceso de cambio. Para el MAS, el binomio Evo Álvaro fue habilitado por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional el 28 de noviembre del año 2017. Por tanto, ambos se presentarán en las primarias de enero como candidatos del oficialismo, tal como exige la nueva ley de organizaciones políticas de reciente promulgación. Bien, también seguimos hablando sobre estos temas en unos minutos. Está con nosotros, y hemos tenido muy buena química con él en el sentido de que él tiene cultura de entrevistas en televisión, no obstante la distancia. Se encuentra en Buenos Aires, Argentina, Carlos Girotti, secretario de Comunicación de la Central de los Trabajadores de Argentina, vía Sky. Yo tengo la oportunidad de verlo, creo que él no tiene la oportunidad de vernos. Ahí está Carlos, le decía, bigotes blancos, cabellera blanca, me decía, acumulada mucha juventud en mi cabeza, así que nos vamos a llevar muy bien, me dice. Carlos, hemos invitado, nuestra producción lo invitó precisamente para hablar de la actual situación económica, para algunos inesperada por los vínculos, por los contactos de Mauricio Macri con Donald Trump, que dijeron ser amigos, este préstamo del Fondo Monetario Internacional, que le iba a dar más liquidez al mercado, el empresario, de que se iba a dinamizar la economía, pero bueno, nos topamos con estos datos preocupantes y de ello vamos a hablar con Carlos Girotti. Carlos, bienvenido. Enrique Salazar, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hablemos claro a través de Bolivia TV, la red más potente en telecomunicaciones que tenemos en el país. Buenas noches, Carlos Tocayo, ya le explicamos por qué somos Tocayo. Hola Enrique, buenas noches, ¿cómo están ustedes en Santa Cruz? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, aquí tenemos una temperatura bonita, aquí generalmente hace calor en esta parte del país. ¿Y allá cómo están en Buenos Aires, Carlos? Comienzan a llegar las primeras golondrinas, porque estamos lentamente abandonando el invierno, ya se acerca la primavera y este va a ser un verano muy caliente en la Argentina. No apenas por una cuestión climática, sino porque, como ustedes saben, esta Argentina está prácticamente incendiada con el dólar a 40 pesos,
con una devaluación. Piensen que el gobierno de Macri lleva 1000 días de gestión, y en 1000 días de gestión tenemos una inflación acumulada del 120% y una devaluación equivalente al 300% de la moneda nacional. De manera tal de que vamos a pasar un verano bastante caliente, según parece. Bien, Carlos, como hablamos al principio, vamos a ir con preguntas cortas, respuestas cortas, para aprovechar la mayor cantidad de su tiempo y la sabiduría que usted tiene de acuerdo a la posición y el pensamiento político que tiene. Carlos, ¿qué formación tiene usted? ¿Usted es economista, es periodista, es comunicador, es escritor? Para que yo sepa cómo va la dirección. Yo trabajo en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, soy sociólogo, máster en Ciencias Sociales, soy delegado en mi sector de trabajo y soy uno de los 132 fundadores de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Actualmente soy el secretario de comunicación de la CTA de los Trabajadores. Si yo adivino de qué equipo es hincha usted, lo voy a visitar, Dios mediante, hasta fin de año, a principio del próximo año 2019. ¿Usted es hincha de Boca? Soy hincha del mismo equipo que es hincha el presidente Evo. Soy hincha de Boca, claro. Bien, muy bien. Mire usted, en la mirada me di cuenta. En la mirada me di cuenta. Bien. No, ya lo habíamos conversado antes de la entrevista. Muy bien. Carlos, antes de entrar en materia, y lo vamos a hacer corto, pero con mucho contenido, decíamos antes, para conocernos un poco, por lo menos vía teléfono, Argentina, caramba, con rasgos físicos europeos, parece un país diferente, es un país diferente, artistas de primer nivel, Gardel, tenemos al Papa Francisco, tenemos a Maradona, tenemos a Messi, tenemos muchas cosas de Argentina. Y yo digo... No tengo buena recepción, Enrique. No tengo buena recepción ahora. Le voy a repetir de nuevo. ¿Me escucha Carlos? ¿Me escucha Carlos? Sí. Ahora sí. Decíamos, antes de entrar en materia, Argentina, tanto talento, ¿no? Parece un país europeo en Sudamérica por los rasgos físicos, por la migración. Ahí al puerto llegaban los europeos de diversos países. ¿Me escucha? ¿Me escucha? No. Ah, bien que le pregunté, pues no le tirar hasta pasado mañana hablando y después me iba a decir, no te escuché, digamos, ¿no? A ver si vemos un mecanismo, claro. Me tirar hasta Navidad hablando y no me va a escuchar mi tocayo Carlos, hincha de Boca. A ver si vemos un mecanismo. ¿Me escucha? Sí. Debe ser el viento, Carlos, debe ser el viento. ¿Está ventando fuerte o no? No, ahora paró el viento. Bien, es el viento nuestro entonces, es el viento nuestro, boliviano. Puede ser. Ahora sí me escucha. Tantos talentos que tiene Argentina, ha tenido Argentina. ¿Me escucha? Sí. Bien. Maradona, Messi, el Papa Francisco, Gardel. Y caramba, se toca con los mismos problemas de un país latinoamericano, ajustarse los cinturones, prestarse plata, volver a lo mismo. De repente no somos tan parecidos físicamente, porque ustedes han tenido mayor migración europea precisamente, pero en la práctica somos parecidones nomás. ¿Por qué pasa esto, Carlos? Una aclaración. Nosotros, probablemente algunos de nosotros, tengamos un aspecto diferente a los pueblos originarios en Bolivia. Lo que ocurre es que aquí los blancos han matado muchos originarios en mi país, como han matado a muchos negros. Por lo tanto, la inmigración le ha dado otro color a este pueblo, pero este pueblo sigue siendo tan latinoamericano, tan suramericano, tan de la patria grande como la de nuestros hermanos bolivianos. Bien, eso lo leí también, eso lo leí, y eso no es ningún cuento, Carlos, ¿no? De que se eliminaban a los autóctonos, a los morochos, a los morenos, a los descendientes de primera mano, directos de África, ¿no, Carlos? Bueno, ayer nomás, en una ciudad de la provincia de Chaco, una ciudad que es la ciudad de Sáenz Peña, de 110.000 habitantes, la comunidad Com, que es un pueblo originario residente en la provincia del Chaco,
se acercó a un supermercado a pedir comida y la respuesta fue una balacera terrible que le costó la vida a un niño de 13 años de la comunidad originaria Com. Hace unos meses atrás, otro hermano originario en el sur de la Argentina, Rafael Nahuel, fue baleado por las fuerzas de seguridad. De manera tal que aquí los pueblos originarios, los pobres, los trabajadores, pareciera ser que tenemos un destino de plomo en el sentido más estricto de la palabra. ¿Y cómo es tratado el boliviano allá en Argentina en términos generales? Usted me decía, bueno, yo le dije, a mí me gusta Boca porque es más pueblo, sí, como me gusta Oriente Petrolero acá en Santa Cruz, porque es más pueblo, me gusta Bolívar en La Paz, pero y en Argentina me gustaba Independiente porque lo vi jugar acá cuando vino a finales de la década del 70, cuando vino Perico Pérez y otros jugadores importantes, sí. Pero cuando empezaron a cantar pareces boliviano al otro equipo argentino, ya no me gustó. Y usted me decía, bueno, que a los de Boca le dicen algo parecido. Sí. A los de Boca nos dicen bolivianos. Es una manera despectiva, racista, violenta de discriminar al diferente. Y por eso los trabajadores, en el caso de nuestra central, de trabajadoras y trabajadores de la Argentina, para nosotros las hermanas y los hermanos bolivianos son exactamente eso, son hermanos y hermanas. Nosotros hemos recibido con cariño, con orgullo, con admiración al presidente Evo todas las veces que vino a la Argentina. Somos amigos del presidente Evo, somos amigos del vicepresidente Álvaro, queremos mucho al gringo González, que sabemos está yendo a los Estados Unidos, queremos muchísimo a Gabriela Montaño, somos amigos de nuestros amigos y hermanos y hermanas bolivianos. Y esta es una característica de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Bien. Nos oponemos a la discriminación, combatimos la discriminación y pretendemos que esta lucha que llevamos adelante, que es la lucha de las trabajadoras y los trabajadores argentinos, llegue al corazón de nuestros hermanos y hermanas bolivianos. Bien, eso, bueno, uno lo sabe, pero ¿es maltratado el hermano boliviano en Argentina? ¿Es maltratado? Si a ustedes los de Boca lo tratan mal, peor a los nuestros. Sí, durante mucho tiempo nuestros hermanos bolivianos residentes en la Argentina han tenido que padecer la persecución, la discriminación, el racismo, sin lugar a dudas. Durante el gobierno popular de Néstor y Cristina Kirchner, esas condiciones variaron porque al influjo del gobierno popular las garantías para las trabajadoras y trabajadores inmigrantes fueron mayores. Sin embargo, no hay ahora garantías ni siquiera para los propios ciudadanos y ciudadanas argentinas que vivimos de nuestro trabajo. Imagínense para los residentes bolivianos, para las residentas bolivianas. Entonces, para nosotros este es un grave problema y nos gustaría que en Bolivia se supiera que este gobierno, que ya lleva más de 1000 días, ha endeudado por más de un siglo de generaciones a los argentinos. La deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, esta situación de inflación, esta situación de devaluación de la moneda nacional, nos lleva a una situación de cataclismo, porque va a haber centenares, miles de despidos. Hoy nomás tuvimos que salir a abrazar las sedes de los ministerios. El gobierno de Macri cierra el Ministerio de la Salud Pública, mantiene el Ministerio de la Seguridad, mantiene el Ministerio de la Justicia, mantiene el Ministerio de la Defensa, pero cierra el Ministerio de Ciencia y Tecnología, condena a la educación pública a una situación terrible. Solo para que ustedes tengan una idea, hace menos de una semana atrás, en una ciudad del conurbano bonaerense, la ciudad de Moreno, la vicedirectora y el portero de la escuela murieron al estallar por la pérdida de gas que había en esa escuela. Imagínense que si entraran los chicos en ese momento hubiera sido una tragedia terrible.
Esas son las condiciones de la escuela pública en la Argentina. Bien. Y esto se lo debemos a este gobierno. Por eso alertamos a nuestras hermanas y hermanos bolivianos para que no se dejen llevar por la opinión de aquellos opositores al gobierno de Evo, que suponen que esta situación que tenemos hoy es la que se ha heredado del gobierno de Cristina. Es mentira. Bien. El gobierno popular que tuvimos durante 12 años y medio pagó las deudas de este país, dejó al país con un superávit fiscal, con empleo pleno prácticamente, con hospitales funcionando, con escuelas funcionando, Carlos, con universidades nacionales funcionando. Carlos, bien, como dijimos al principio, preguntas cortas, respuestas cortas, y cuando usted avanza. ¿Tiene datos, maneja datos en la cabeza o los tiene en la mesa? ¿Maneja datos, los datos principales de Argentina, los maneja? Bueno, les decía al principio... Sí, yo le pregunto, para ir avanzando. En este momento, ¿cuánto es el Producto Interno Bruto, el ingreso de Argentina por ventas, servicios y productos en esta gestión de Macri comparado con ese tiempo proporcional de Cristina Fernández en el último tiempo? ¿Aumentó, se estancó, disminuyó? ¿Tiene datos? No, totalmente ha disminuido. Piensen ustedes que el 88% del Producto Bruto Interno equivale hoy a los intereses de la deuda contraída por el gobierno de Macri, por la deuda externa contraída por el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Cristina, el país pagó totalmente su deuda externa y teníamos reservas en el Banco Central. El gobierno de Macri liquida a razón de 500 millones de dólares por día para impedir la subida brutal del dólar en el mercado de valores, y sin embargo no lo consigue. Wall Street, el gran capital bancario norteamericano, le exige a este gobierno que apriete más las teclas, que condene al ajuste, que haya bajos salarios, que no haya discusión paritaria, que caiga el presupuesto nacional, y es lo que están discutiendo ahora en este momento en Washington. Sigo avanzando con algunos datos para que tengamos una idea, los que nos hemos enlazado en este momento y no siempre estamos al tanto de lo que pasa en Argentina. La inflación con Macri, ¿cuánto es y cuánto fue en el último tiempo con Cristina de Kirchner? Carlos, puntual. Bueno, piensen que a fin de este año, según cifras oficiales, vamos a llegar al 42% de inflación anual. Cifras oficiales, no lo dice Carlos Girotti, son las cifras del gobierno. ¿Y Cristina? ¿Con Cristina? Del gobierno actual, mientras que durante el gobierno de Cristina teníamos un dólar que había llegado a 9 pesos, ahora lo tenemos en 40 pesos. Imagínense la inflación y la devaluación que esto significa. ¿Y la inflación con Cristina cuánto era en el último tiempo? No llegaba al 12%. Bien, y en este momento 42 con Macri. La balanza comercial de Argentina, ¿cuánto es con Macri en este minuto y cuánto era en el último tiempo con Cristina Fernández? Es absolutamente deficitaria, porque el intercambio, a pesar de que el gobierno Macri ha liberado las importaciones, las exportaciones son de la soya, como ustedes la llaman, nosotros le decimos soja, y algunos otros valores, y sin embargo el balance comercial es absolutamente deficitario para nuestro país. Bien, los depósitos del sistema bancario, de repente es pedirle mucho porque ya es una letra más chica, los depósitos, las captaciones del sistema bancario, ¿en cuánto están en este momento? No ha habido ningún tipo de fuga, está estable con Macri, ¿y cuánto era en el último tiempo de Cristina de Kirchner? Carlos. No, durante el gobierno popular de Cristina y de Néstor Kirchner, la cantidad de dinero retenido en los bancos por los depositantes era absolutamente normal. Ahora sigue siendo normal, aunque hay un desvío permanente hacia el dólar. Ustedes deben pensar que la única garantía de la economía argentina es el dólar, todo se mide en dólar. El combustible aumenta día tras día. Hay un nuevo aumento ahora, mañana, del 12% del precio del combustible. Imagínense lo que va a ser la disparada de precios de alimentos, de servicios esenciales, si el combustible de un día para el otro aumenta 12%.
El combustible, me refiero a la gasolina, al gasoil, etcétera. Bien. Entonces, las condiciones que tenemos son graves porque estamos frente a una situación prácticamente de recesión de la economía, de recesión, de caída de las ventas, de quiebra, de despidos en la industria, en el sector industrial. Ha crecido la cantidad de empleos que se pierden, alrededor de 100.000 empleos en la industria se ha perdido, y esto dicho por los industriales, no por quien les habla, de manera tal de que estamos en una situación Bien. sumamente crítica. Perfecto. ¿Cuáles son los 4 o 5 aspectos que están convulsionando la economía y finalmente la parte social de Argentina? ¿Qué es lo que se ha disparado con Macri y que para algunos es algo inesperado? Ya le decía al principio, el tener el visto bueno de Trump, se va a llevar bien, no le va a faltar plata, va a haber liquidez, ser un hombre casi como dirigía Boca, muy amable, se llevaba bien con todo el mundo, visita a familias, se hace filmar a través de un FaceTime, un Skype, o a través del Facebook Live, y visita hogares, ¡ay, mire Macri! Y lo abrazan, y uno pensaba que esto iba a ir bien. ¿Qué es lo que está yendo muy mal en Argentina y está convulsionando un poco a Argentina de manera puntual? Por favor, Carlos, tengo 2 o 3 minutitos más. Es que ellos, los dueños del gobierno, han utilizado este periodo para fugar sus propios capitales al exterior. Millones y millones de dólares han sido fugados al exterior. Funcionarios, altos funcionarios del gobierno, han admitido que tienen en el exterior cuantiosas sumas de dólares precisamente en refugios fiscales, y cuando se les pregunta ¿por qué no lo traen a la Argentina? Bueno, y porque hay que esperar la confianza de los inversores. Ellos mismos lo dicen, la familia Macri lo dice, sus socios, sus parientes más cercanos que son funcionarios del gobierno, de manera tal de que esto lo pueden rastrear en cualquier parte. La segunda cuestión, y lo más importante de todo, es que han liquidado al país, repito, han contraído una deuda que los argentinos tendremos que pagar por generaciones, cuando en realidad, cuando Cristina deja el gobierno en diciembre del 2015, la deuda externa había sido prácticamente saldada. Usted decía, más de 100.000 despidos, hay temor, hay preocupación, hay quiebre, hay caída. Usted utiliza una frase para situar cómo está la economía argentina, recesión. A un empresario que se le venga esta palabra recesión de la calidad, entre comillas, de Mauricio Macri, nacido, crecido, desarrollado en ese mundo empresarial de los números y de los resultados supuestamente favorables, y con una dama que no era precisamente empresaria, los números estaban mejor. ¿Y qué hay de esto de que una denuncia que hace el hombre que manejaba el bus o el camión, y él, para asegurarse de que no lo voten, anotaba todos los bolsones de plata que le dejaban, y le hicieron un proceso ahí? ¿Eso es cierto, no es cierto? De que primero era que Kirchner le gustaba muchísimo la plata y a la dama la visitaban 2 o 3 veces a la semana a la casa. ¿Qué hay de cierto de eso, Carlos, por favor, puntual? Es la primera vez que se monta una acusación sobre la base de un cuaderno que no existe, que no aparece por ninguna parte. Hay una fotocopia y los dineros de los que allí se hablan, e incluso citas, horarios y fechas, están absolutamente cambiados. Se habla de citas, de lugares de reunión, cuando en realidad había personas que solo iban a concurrir a esos lugares 1 o 2 años después. Es evidente que esos cuadernos son una operación política montada en el peor momento del gobierno de Macri. Además, él lo acaba de decir ayer en su discurso a los argentinos, dijo que los últimos 5 meses que le han tocado ser presidente han sido los peores de su vida. Bien, voy cerrando con esto. Una penúltima pregunta, Carlos, porque esto es para mucho tiempo y espero tenerlo en otra oportunidad próxima a través de nuestra producción. Es un gusto siempre compartir con usted. Nos enganchamos al inicio sin vernos y sin conocernos. ¿Dónde está la falla de Macri para que esto se convulsione y usted diga Argentina está en recesión económica? No tiene fallas.
Uno puede decir que ha cometido errores, probablemente haya cometido errores, pero esta es una maniobra deliberada. Este es el gran capital relacionado a nivel mundial y con el gran poder en la Argentina, que lo único que le interesa son sus propios intereses. Actúan de acuerdo a eso y lo demás no les importa. No les importa el hambre del pueblo, no les importa descargar sobre el pueblo la violencia de las fuerzas represivas como está ocurriendo ahora, no les importa absolutamente nada. Lo único que quieren es garantizar la rentabilidad de sus negocios. Eso es lo que está ocurriendo en la Argentina. Bien, y con esto cierro. ¿Qué mensaje le deja a Latinoamérica y al mundo, aprovechando la señal internacional que tiene Bolivia TV? Y muchas gracias por la audiencia también a la pantalla abierta de Bolivia TV, vemos claro, y también en las redes sociales. Carlos Girotti, ¿qué mensaje le deja a la presidencia de Mauricio Macri? Que en lo personal pensé que lo iba a hacer mucho mejor, por lo menos hasta este momento, y que no sea titulares de CNN. Usted sabe que CNN le tira su manito cuando puede, ¿no? He visto un periodista Longobardi que por poco lo prende a beso, por poco lo prende a beso, ¿no? Pero bueno, se respeta la cosa y... ¿Qué mensaje deja todo esto, Carlos Girotti? Mire, la primera cuestión que a mí me gustaría dejar en esta entrevista es que las bolivianas y los bolivianos y el gobierno popular que encabeza Evo Morales Ayma tienen que tener una seguridad. Los trabajadores y el pueblo argentino estamos comprometidos en enfrentar, en resistir este ajuste, esta maniobra de este gobierno neoliberal, comprometido directamente con el imperialismo norteamericano. Vamos a resistir en las calles, como lo venimos haciendo. Hemos leído mensajes del presidente Evo el 25 de mayo pasado, fecha patria, frente a 1 millón de argentinos en la avenida 9 de Julio. Lo volveremos a hacer. La segunda cuestión que me gustaría dejar claro es la siguiente. No importa cuánto demoremos, vamos a seguir resistiendo hasta volver a tener un gobierno popular en la Argentina que nos permita conectarnos una vez más con la frente bien alta junto a nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos. Perfecto, un gusto, lo vuelvo a mirar, su señal es clarísima, camisa negra, Carlos Girotti, y espero que en la próxima podamos mirarnos ambos a través del Sky. Lo importante es que ha habido excelente comunicación. Obviamente usted tiene una posición política y eso es bueno, y también se remite a los hechos de lo que está pasando en el vecino país de Argentina. Que nos veamos pronto, Carlos, mucho éxito, salud y que siga investigando. Que tenga buenas noches. Enrique Salazar desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias, Enrique, un abrazo para ti, un saludo para nuestras hermanas y hermanos bolivianos y un abrazo como siempre a nuestro hermano Evo. Muy bien. Cuando esté en Bolivia siempre tiene una escapadita para mirar el programa. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Que tenga buenas noches. Bien, sigo. Luego vamos a estar en unos minutos con Adalberto Ticona, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Enseguida, nomás desde La Paz también. Pero me acompaña en este momento la doctora Yamile Suárez. Mire usted, nos reclaman bastante, Enrique, cómo van las campañas en el tema de las varices. Necesitamos, por favor, de la Clínica Ríos. Ella es médico cirujano, experta en el tema varices. Un gusto tenerla, Yamile. Bienvenida. Muchos reclamos por usted y por los dos ríos. Buenas noches. Así es, Enrique. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todo Bolivia. Muy buenas noches a la producción del programa. Gracias una vez más por una nueva invitación. Estoy muy contenta y muy agradecida por la población en general por toda la aceptación que ha tenido la campaña, ¿no? Entonces, hoy día he venido a explicarles otra vez un temita que es bastante importante acerca del tema de varices, y como podemos ver en las imágenes, lo que vengo a explicarles, porque muchos pacientes no saben el concepto en general de qué es una varice y de qué es una insuficiencia venosa. Una varice, Enrique, no es más que una vena que ha sufrido un problema hemodinámico en el cual ha habido un daño valvular. Como podemos ver, acá tenemos el sistema venoso normal. Este sistema venoso, si ustedes pueden ver, va acompañado de válvulas, ¿cierto? Estas válvulas son como puertitas que se van a abrir y se van a cerrar para dar paso al flujo sanguíneo. Entonces, al haber un daño hemodinámico, lo que va a pasar es que en ocasiones estas varices estas venas se van a ir dilatando y va a haber un aumento del reflujo.
porque, como explicaba, esta vena sufre una presión interna para poder subir la sangre hacia arriba. Entonces, al haber este aumento de presión, va a haber un reflujo. Y ahí podemos ver cómo la vena cada vez más se va ensanchando. Entonces, ya no hay la capacidad suficiente para que esta función valvular pueda cumplir su ciclo. Al haber esta afectación, va a ir contagiando, se podría decir, a las otras venas